El barrio donde vivía aquel niño era un rincón olvidado por el tiempo. No había calles asfaltadas, solo caminos de tierra rojiza que cuando llovía se transformaban en ríos de barro. Las casas eran humildes, levantadas con bloques sin pintar y techos de zinc que resonaban cada vez que las gotas de iluvia golpeaban con fuerza. A pesar de la sencillez, había vida en cada esquina. Gallinas que corrían libres, perros flacos que buscaban comida en la basura y niños que jugaban descalzos con pelotas de trapo. En una de esas casas vivía un niño de corazón noble que no pedía juguetes caros ni ropa nueva. Lo único que anhelaba era algo que debería ser lo más natural, el cariño de su madre. Pero ella, cegada por la ambición y los deseos de lujos, lo miraba como si fuera una carga. En su corazón no había espacio para la ternura, solo para el resentimiento y el deseo de escapar de esa vida que llamaba miserable. El niño, aunque pequeño, entendía más de lo que parecía. Veía cómo otros compañeros de la escuela corrían a los brazos de sus madres al final de la jornada, cómo recibían besos y abrazos. Y él, en cambio, recibía apenas un gesto frío, un comentario cortante, una mirada de indiferencia. Pero a pesar de ello, en su corazón seguía ardiendo la ilusión de conquistar el amor de su madre. Un día cualquiera, mientras regresaba a casa, sus ojos se toparon con una pequeña flor marchita en el suelo. Para cualquiera, aquella flor no tenía valor, pero para él era un tesoro. La recogió con cuidado, la limpió un poco y corrió con ella en la mano, pensando que tal vez con ese detalle lograría ver una sonrisa en el rostro de su mamá. Entró corriendo a la cocina, con los pies llenos de polvo y el cabello despeinado, y se paró frente a ella con una sonrisa enorme. Con voz emocionada le dijo: «Mamá, mira lo que te traje». La mujer apenas levantó la vista, miró la flor unos segundos y con un gesto de burla respondió: «¿Y qué hago yo con eso? Eso no da de comer, no paga cuentas, no me compra nada. Guarda esas tonterías, que para eso eres igualito a tu papá, pobre y sin nada que ofrecer». El niño se quedó quieto, como si el aire se hubiera detenido. Sus pequeñas manos temblaban, y la flor, que minutos antes le parecía un tesoro, ahora se sentía como un pedazo de basura. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró, porque sabía que eso solo la molestaría más. Dio media vuelta y salió en silencio, abrazando la flor contra su pecho, como si aún quisiera rescatar algo de su valor. Cuando el padre regresó del trabajo esa tarde, lo encontró sentado en la entrada de la casa con la flor marchita en la mano. El hombre, con el rostro curtido por el sol y las manos endurecidas por el trabajo, se agachó frente a él. «¿Qué te pasa, hijo?». El niño, cabizbajo, respondió con voz débil: «Le di esta flor a mamá, pero no le gustó. Dijo que era una tontería». El padre suspiró hondo. Tomó la flor con cuidado, la puso en un vaso con agua sobre la mesa y mirando al niño con ternura, le dijo: «Hijo, nunca te avergüences de dar. Lo que cuenta no es el regalo, sino el amor con que lo entregas. Para mí, esta flor es el regalo más grande del mundo, porque me la diste tú». El niño lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en ese día sonrió un poco. No todo estaba perdido. Aunque su madre lo despreciara, su padre lo valoraba. Pero las discusiones en casa se hicieron cada vez más frecuentes. La mujer no dejaba de quejarse de su vida, de la ropa vieja que usaba, de los alimentos sencillos que había en la mesa. Nada era suficiente. El niño, escondido detrás de la puerta, escuchaba cada palabra como si fueran cuchillos en su corazón. «Estoy cansada de esta vida miserable», gritaba ella golpeando la mesa. «Mientras otras mujeres tienen joyas y vestidos nuevos, yo estoy atrapada en esta pobreza con un hombre pobre y un hijo que no me da nada». El padre con paciencia respondía: «Trabajo día y noche para darles lo que puedo. Puede que no sean lujos, pero nunca ha faltado comida en la mesa». «No es suficiente», exclamaba ella con desprecio. «Yo merezco más». El niño apretaba su osito de peluche roto y cerraba los ojos, convencido de que, de alguna forma, él era la causa de todo aquel dolor. Una noche,
La discusión alcanzó su punto más alto. La madre, con ira en su rostro, gritó: «Prefiero estar con un hombre rico, aunque no me ame, que seguir aquí en la miseria contigo y con este niño». El niño escuchó esas palabras y sintió que se rompía por dentro. Se tapó los oídos, pero ya era tarde. La frase se quedó tatuada en su corazón. Y entonces llegó el día que lo cambiaría todo. La madre, vestida con un traje que casi nunca usaba en casa, preparó una maleta pequeña. El niño, ingenuo, pensó que iban de viaje. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó con ilusión. Ella lo miró con frialdad y respondió sin titubeos: «Yo me voy y tú te quedas». El niño sintió que el mundo se derrumbaba. Corrió hacia ella, se aferró a su vestido y lloró desesperado. «No, mamá, no me dejes. Yo prometo portarme bien. No voy a molestar, voy a ser fuerte, pero no me dejes». Ella lo apartó de un empujón, salió por la puerta y no volvió la mirada atrás. El pequeño cayó de rodillas, sus sollozos llenaban la casa. El padre, con lágrimas en los ojos, lo levantó en brazos y le dijo con voz firme: «Hijo, yo sé que duele, pero escúchame. Tu mamá no supo ver tu valor, pero yo sí lo veo. Y más aún, Dios lo ve, nunca lo olvides. Él tiene un plan para ti». El niño se aferró a su padre como si en ese abrazo estuviera toda la seguridad que le había sido arrebatada. El barrio entero se enteró del abandono. Las vecinas murmuraban en voz alta y las palabras llegaban como cuchillos a los oídos del niño. «Se fue con el rico, ya lo decía yo». Pobre criatura, crecer sin madre es duro. En la escuela los compañeros lo señalaban. «Tu mamá te dejó porque eres pobre. No vales nada». Cada burla era un clavo más en su corazón. El niño regresaba a casa en silencio, se encerraba en su cuarto y miraba el suelo sin decir palabra. Una noche no pudo contener sus pensamientos y preguntó: «Papá, ¿tú crees que mamá se fue porque yo no fui un buen hijo?». El hombre dejó lo que tenía en las manos, se arrodilló frente a él y lo abrazó fuerte. «No, hijo, escúchame, tú no tienes la culpa. Tú eres un regalo de Dios para mí. Nunca pienses que eres poca cosa». El niño lloró en silencio, pero en su corazón empezaba a germinar la idea de que quizás su vida podía tener un propósito. El padre comenzó a llevarlo más al campo, a enseñarle a sembrar y a reparar cosas. «Mira, hijo», le decía, «todo lo que parece roto todavía tiene valor si alguien se toma el tiempo de repararlo. Así es la vida, así somos nosotros». Esas palabras se clavaron en el corazón del niño. Lo que el mundo veía como desecho, él empezaba a verlo como oportunidad. Con el paso de los días, comenzó a levantarse más temprano, ayudaba a su padre, regaba las plantas, preparaba las herramientas. Aunque el dolor seguía allí, poco a poco se estaba transformando en fuerza. Y cada noche, arrodillado junto a su cama, hacía una oración. «Gracias, Dios, porque todavía tengo a mi papá. Gracias porque me diste manos para trabajar. Te pido que me hagas alguien en la vida. No quiero que me recuerden como el niño que fue abandonado, sino como alguien que te honró». Su padre lo escuchaba desde la puerta y sonreía con lágrimas en los ojos. El dolor del abandono no desapareció, pero algo había cambiado. El niño ya no era solo víctima del desprecio. Ahora tenía fe, propósito y un fuego interior que empezaba a arder. El primer capítulo de su vida terminó con lágrimas, sí, pero también con esperanza. Porque aunque su madre lo había dejado, había encontrado refugio en los brazos de su padre y en la promesa de un Dios que nunca lo abandonaría. Lo que él aún no sabía era que ese dolor sería el terreno fértil donde Dios haría crecer un futuro de honra. El niño, todavía con la inocencia intacta, se despertaba en las noches con la ilusión de que la puerta se abriera y su madre regresara arrepentida con los brazos abiertos. Pero cada mañana comprobaba que la realidad seguía siendo la misma. En aquel hogar quedaban solo él y su padre. Aquel hombre, curtido por el sol y la faena, no podía borrar el dolor de la ausencia, pero sí tomó una decisión firme. No permitiría que su hijo creciera en medio de la desesperanza.
Aunque la pobreza les apretara los bolsillos y la soledad les pesara en el corazón, él decidió que cada día sería una lección de vida y de fe. Al amanecer, cuando el gallo cantaba, se levantaban juntos. El padre preparaba un café sencillo y al niño le servía un vaso de leche tibia. Se sentaban en la mesa de madera y conversaban sobre lo que harían ese día. «Hoy iremos al campo a revisar la siembra», decía el padre, y el niño asentía con entusiasmo. Aunque el trabajo era duro, la presencia de su papá le daba seguridad. El campo se convirtió en el aula de las más grandes lecciones. Entre surcos de tierra y semillas pequeñas, el padre enseñaba principios que el niño guardaba como tesoros. «Mira esta semilla», decía poniéndola en su mano. «Parece insignificante, pero si la entierras, la cuidas y la riegas, se convierte en un árbol que da fruto. Así eres tú. Puede que ahora te sientas pequeño y sin importancia, pero si confías en Dios, un día crecerás fuerte y darás mucho fruto». El niñolo miraba con atención, y aunque todavía le dolía la herida del abandono, aquellas palabras eran agua fresca para su corazón. Las tardes se pasaban entre trabajo y enseñanzas prácticas. Aprender a usar las herramientas, reconocer el terreno, observar el cielo para prever la lluvia. Pero más que conocimientos de la tierra, el padre transmitía fe. Bajo la sombra de un árbol, mientras descansaban, le decía: «Hijo, la gente puede fallarnos, pero Dios nunca falla. Tu madre nos dejó, sí, pero Dios prometió que nunca nos abandonará». El niño, con lágrimas contenidas, preguntaba: «¿De verdad Dios siempre está con nosotros, papá?». El padre le respondía con firmeza: «Siempre, hijo. Aunque no lo veamos, Él nos cuida». Al caer la noche, la rutina se repetía como un rito sagrado. En la luz de una vela, el padre abría su Biblia vieja y gastada. Leía en voz alta, y una de las frases que más repetía era del Salmo 27:10. «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá». El niño escuchaba y dejaba que esas palabras se grabaran en lo más profundo de su alma. Después de la lectura, se arrodillaban juntos sobre el suelo de tierra y oraban. El padre pedía fuerzas para seguir trabajando y sabiduría para criar a su hijo. El niño, con voz temblorosa, decía: «Dios, gracias por mi papá. Ayúdame a ser fuerte». Eran oraciones sencillas, pero el cielo se conmovía al escucharlas. El barrio, sin embargo, no tenía compasión. La noticia del abandono era tema de conversación en las esquinas y en las casas vecinas. Algunos lo comentaban con lástima, otros con burla. En la escuela, las palabras eran aún más crueles. «Tu mamá se fue porque no valías nada», le decían sus compañeros. Aquellas frases eran como flechas que se clavaban en su corazón, pero al regresar a casa se refugiaba en el abrazo de su padre. «Papá», decía con lágrimas, «todos dicen que nunca llegaré a nada». Y su padre, con voz firme, le respondía: «Escúchame, no dejes que lo que otros digan te defina. Ellos ven pobreza, pero yo veo un futuro. Y Dios ve en ti un propósito. Un día ellos mismos tendrán que reconocer lo que Dios hará contigo». Poco a poco, esas palabras se convirtieron en un escudo. El niño empezó a responder al desprecio con silencio y oración. Ya no se veía a sí mismo solo como un abandonado. Empezaba a comprender que tenía un valor eterno. Un día un vecino le llevó una bicicleta vieja, oxidada y con las llantas reventadas. «Esto ya no sirve, pero inténtalo», dijo con tono burlón. El niño aceptó el reto. Pasó horas limpiando, ajustando tornillos, quitando el óxido. Se ensució las manos de grasa, se raspó los dedos, pero no se rindió. Cuando el sol caía, la bicicleta volvió a rodar. El vecino, sorprendido, exclamó: «Muchacho, tienes manos de oro», y le dio unas monedas como pago. Ese día descubrió algo más que una habilidad. Descubrió un don. Comprendió que Dios le había dado un talento especial para reparar lo que otros consideraban inservible. Su padre lo abrazó emocionado y le dijo: «Ese es el don que Dios te dio. Úsalo bien, hijo, y Él te levantará». Desde entonces, la parte trasera de la casa se convirtió en su taller improvisado.
Con herramientas viejas y trozos de madera, empezó a transformar basura en objetos útiles. Ese lugar, lleno de polvo y grasa, se convirtió en su refugio, donde el dolor se transformaba en propósito. Las noches bajo las estrellas eran otro momento sagrado. Recostados en un viejo banco de madera, miraban el cielo estrellado. «Papá, ¿por qué brillan tanto las estrellas si están tan lejos?», preguntaba el niño. Y el padre respondía: «Así es también la vida. Puede que ahora nos sintamos pequeños y lejos de todo, pero si dejamos que la luz de Dios brille en nosotros, otros podrán vernos». El niño entendía que su historia no terminaría en el abandono. Aunque todavía le dolía el rechazo de su madre, comenzaba a descubrir que había algo más grande que la pobreza: el propósito de Dios. Frente a un charco de agua que reflejaba su rostro después de una lluvia, se dijo a sí mismo: «No soy lo que otros dicen, soy lo que Dios dice que soy». Una tarde, después de trabajar, su padre lo llamó y le dijo con seriedad: «Hijo, yo no tengo riquezas para dejarte, ni tierras ni cuentas en el banco. Lo único que puedo darte es mi fe y mis enseñanzas. Pero escúchame bien, lo que Dios hará contigo será mucho más grande que todo lo que yo pueda darte». El niño lo abrazó con fuerza, comprendiendo que había recibido el legado más valioso de todos: la fe. El capítulo de su vida no terminó con riquezas materiales ni con la madre arrepentida tocando la puerta. Terminó con un padre y un hijo de rodillas, orando en medio de la escasez, sembrando semillas de fe que pronto darían fruto. El mundo lo veía como un niño abandonado, pero el cielo lo veía como un hombre en formación. El dolor del rechazo seguía ahí, pero ya no lo dominaba. La oración, el trabajo y el amor de su padre se habían convertido en pilares de un futuro que apenas empezaba a revelarse. Y aunque el niño aún no lo entendía del todo, estaba siendo preparado para brillar y para mostrarle al mundo que lo que otros desechan, Dios lo convierte en tesoro. El niño que había llorado tantas noches por el abandono de su madre ya no era el mismo. Aunque todavía llevaba en el corazón la cicatriz de ese rechazo, cada día sentía que algo nuevo estaba creciendo dentro de él. Ya no caminaba con la mirada baja todo el tiempo. Había en sus ojos una chispa diferente, un brillo que solo se enciende en quienes deciden convertir el dolor en fuerza. Su padre lo sabía, lo veía. Ese pequeño que alguna vez se arrodillaba llorando en la puerta rogando por el amor de su madre, ahora se levantaba temprano con un propósito. Mientras los demás niños todavía dormían, él ya estaba en pie, ordenando las herramientas, recogiendo la leña, preparando el día junto a su papá. Y aunque eran pobres, aunque los bolsillos estuvieran vacíos, había algo que rebosaba en esa casa: la fe y la determinación. El pequeño taller improvisado en la parte trasera de la casa comenzó a convertirse en el lugar donde el niño expresaba lo que llevaba dentro. No era un sitio elegante, apenas unas tablas viejas, un banco de madera gastado y unas cuantas herramientas heredadas del abuelo. Pero en esas condiciones, el niño aprendió a ver más allá de lo que los ojos podían mostrar. Cada clavo torcido, cada cadena oxidada, cada pedazo de metal era para él una oportunidad de crear algo nuevo. Un día, un vecino llegó con un ventilador roto. «Muchacho, dicen que tienes buenas manos. A ver si puedes arreglar esto». «De todos modos ya lo iba a botar», dijo con desdén. El niño tomó el aparato con respeto, como si le hubieran confiado un tesoro. Pasó horas observando, limpiando, probando piezas. Al final, el ventilador volvió a girar con fuerza, soplando aire fresco en aquella tarde calurosa. El vecino abrió los ojos sorprendido. «¡Increíble!», pensé que no tenía arreglo. Y sacó unas monedas para pagarlo. Así comenzó todo. Primero fueron bicicletas viejas, luego radios que ya no sonaban, después ventiladores y pequeños electrodomésticos. Poco a poco, la gente empezó a comentar: «Ese niño tiene manos de oro». Algunos se acercaban con desconfianza, otros con verdadera esperanza, pero casi todos se iban sorprendidos de ver cómo aquel muchachito lograba dar nueva vida a lo que otros habían dado por perdido.
Con cada reparación, el niño sentía que no solo arreglaba cosas, sino también su propio corazón. Era como si cada tornillo ajustado, cada cadena engrasada, fuera una parte de él mismo que se reparaba. Entendía que lo que había vivido con su madre lo había marcado, pero también comprendía que ese dolor lo había llevado a descubrir su don. Su padre lo miraba orgulloso, aunque nunca lo dejaba creerse más de lo que era. «Recuerda, hijo», le decía con voz firme, «este don no es solo tuyo, es Dios quien lo puso en tus manos. Si lo usas con humildad y para servir, Él te llevará lejos. Pero si lo usas para creerte más que los demás, perderás lo que has ganado». El niño asentía, guardando esas palabras como oro. La noticia de su habilidad comenzó a traspasar las fronteras del barrio. Gente de otros lugares llegaba con cosas que necesitaban arreglo. Algunos le daban monedas, otros le pagaban con comida, un racimo de plátanos, un saco de arroz, un pollo. Y en la mesa de la casa, poco a poco, ya no había solo lo justo, sino algo más. El padre miraba a su hijo con lágrimas de orgullo, sabiendo que Dios estaba respondiendo las oraciones que tantas noches habían hecho de rodillas. Pero el camino no estaba libre de obstáculos. Muchos envidiaban lo que veían. Algunos decían, ese niño tuvo suerte. Otros murmuraban, no va a llegar lejos, es solo un pobre jugando a ser mecánico. El niño escuchaba, pero ya había aprendido a no dejar que las voces del desprecio definieran su destino. Cada burla era un recordatorio de que su confianza debía estar en Dios, no en la aprobación de la gente. Un día, un hombre de dinero llegó al taller improvisado con un carro viejo que nadie había podido reparar. Se lo dejó con la intención de probarlo. «Si logras arreglar esto, muchacho, yo mismo diré que vales lo que dicen», le lanzó como desafío. El niño pasó días enteros metido entre piezas, manchándose de grasa, investigando, preguntando, probando una y otra vez. El padre lo acompañaba, dándole ánimos. «No te rindas, hijo. Si Dios puso el don en tus manos, Él mismo te dará la sabiduría para usarlo». Y así fue. Después de mucho esfuerzo, el motor volvió a rugir. El hombre, incrédulo, abrió los ojos y soltó una carcajada de sorpresa. «Muchacho, lo lograste. Pensé que estabas jugando, pero tienes un talento de verdad». Aquel día, su nombre empezó a sonar no solo en el barrio, sino en toda la ciudad. Los pedidos comenzaron a multiplicarse. Gente de diferentes lugares llegaba buscándolo. Lo que empezó como un rincón improvisado se convirtió en un taller reconocido. Y poco a poco, el niño y su padre pasaron de sobrevivir con lo justo a tener abundancia. Compraron mejores herramientas, ampliaron el lugar de trabajo, contrataron ayudantes. Lo que antes eran apenas monedas, ahora eran billetes que alcanzaban para más de lo que habían soñado. El niño, que ya no era tan niño, comenzó a darse cuenta de que Dios lo estaba llevando de la nada a la abundancia. No era solo habilidad técnica, era el favor de Dios abriendo puertas que nadie más podía abrir. Lo que otros veían como suerte, él lo reconocía como gracia divina. Con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia. Ya no lo llamaban el hijo de la mujer que se fue, sino el joven que tiene manos bendecidas. Y aunque la prosperidad comenzaba a tocar su puerta, en su corazón seguía viva la humildad que su padre le había enseñado. Cada noche, antes de dormir, seguía arrodillándose junto a su cama para decir: «Gracias, Dios, porque me levantaste del desprecio. Gracias porque me diste un don. Ayúdame a usarlo siempre para honrarte». Y Dios, desde lo alto, seguía sonriendo, porque aquel niño abandonado estaba siendo transformado en un joven de propósito, un testimonio viviente de que lo que el mundo desecha, Él lo levanta para su gloria. La vida había cambiado mucho. Aquel niño que un día lloró desconsolado viendo a su madre marcharse, se había transformado en un joven fuerte, trabajador y bendecido por Dios. Su nombre corría en la ciudad como ejemplo de esfuerzo, talento y fe. Donde antes había pobreza y escasez, ahora había abundancia.
Donde antes había burla y desprecio, ahora había respeto y admiración. Su taller ya no era aquel rincón improvisado en la parte trasera de la casa, sino un lugar amplio, lleno de herramientas nuevas, empleados que lo respetaban, clientes que lo buscaban desde lejos. Su padre, con orgullo, miraba todo aquello sabiendo que Dios había cumplido lo que tantas veces oraron juntos de rodillas: levantarlo del polvo y hacerlo brillar. Pero la historia aún guardaba un capítulo que nadie esperaba. Un día, mientras el joven supervisaba algunos trabajos en el taller, una mujer apareció en la entrada. Estaba envejecida, con el rostro marcado por arrugas prematuras y una mirada cansada. Sus ropas ya no eran las de alguien adinerado, sino prendas gastadas que hablaban de derrota. Era ella, su madre. El murmullo se levantó entre los trabajadores. Algunos se miraban entre sí, sorprendidos, otros apenas podían creerlo. Ella, la que un día lo había despreciado por su pobreza, ahora volvía con las manos vacías y la dignidad hecha pedazos. El joven la reconoció en el acto. Su corazón dio un vuelco. Por un instante, todos los recuerdos regresaron. La flor marchita rechazada, las palabras crueles, el portazo que selló su abandono. Todo aquello volvió como una tormenta en segundos. Ella bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Dio unos pasos inseguros hacia él y con voz temblorosa dijo: «Hijo». El taller entero quedó en silencio. Los empleados dejaron de trabajar. Los clientes observaron atentos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El joven respiró hondo. Podría haberla rechazado como ella lo rechazó. Podría haberle dado la espalda y vengarse del dolor que le causó. Pero algo más fuerte habló en su interior. La voz de Dios, la enseñanza de su padre, la semilla de fe que había crecido en él. Con calma respondió: «Hijo, ahora me llamas hijo». Ella comenzó a llorar. Se arrodilló delante de él, sin importar quién la miraba, y con lágrimas que rodaban por su rostro dijo: «Perdóname, me equivoqué. Creí que el dinero lo era todo, pero me quedé sin nada. El hombre por el que te dejé me abandonó también. Y ahora no tengo a dónde ir». Las palabras retumbaban en el corazón del joven. Era la confesión que tantas veces soñó escuchar y que al mismo tiempo nunca pensó que llegaría. Se acercó despacio, la miró de arriba abajo y con voz serena, aunque firme, le dijo: «El dinero fue lo que te cegó, mamá. Pensaste que yo no valía nada porque no podía darte lujos. Pero aquí estoy. Dios me levantó, no porque yo tuviera riqueza, sino porque Él me dio un propósito». Ella sollozaba sin parar, esperando que Él le gritara, que la rechazara, que le devolviera el desprecio que ella le dio. Pero en vez de eso, Él extendió la mano y la levantó. «No te guardo rencor, mamá. Si Dios me perdonó a mí tantas veces, ¿cómo no habría de perdonarte yo?». El público en el taller no podía creer lo que veía. Los murmullos se convirtieron en susurros de admiración. Algunos lloraban al ver aquella escena. No era solo el reencuentro de una madre y un hijo. Era la demostración viva de que el perdón tiene más poder que el rencor. La madre, conmovida, apenas podía hablar. El hijo continuó: «Mira a tu alrededor. Todo lo que ves no es mío, es de Dios. Él me lo dio, Él me levantó. Lo que tú buscaste en el dinero, yo lo encontré en la fe. Y quiero que lo sepas, mamá. El dinero no es malo, pero cuando se convierte en lo más importante, destruye. Tú lo sabes mejor que nadie». Ella asintió entre sollozos. El hijo entonces la abrazó. Por primera vez en años, madre e hijo se fundieron en un abrazo. No era un abrazo perfecto. Estaba lleno de lágrimas, de arrepentimiento, de recuerdos dolorosos, pero también estaba lleno de restauración. El padre, que observaba todo desde un rincón del taller, también lloraba. Su corazón estaba lleno al ver cómo su hijo no se había dejado corromper por el rencor, sino que había elegido el camino del perdón. Aquel día, todo el barrio supo lo ocurrido. La noticia corrió como pólvora. La madre, que un día lo despreció, había regresado humillada, y el hijo, ahora próspero, la recibió con perdón. Algunos lo llamaron ingenuo, otros lo consideraron un santo.
Pero él sabía que no lo hacía para quedar bien con la gente, sino porque era lo que Dios le pedía. Esa noche, sentado en la mesa con su padre y su madre, el joven levantó la voz y dijo: Dios nos ha mostrado que la vida no se trata de dinero, sino de amor y fe. Yo perdono porque quiero que este hogar sea restaurado. La madre lloró una vez más, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Sabía que nunca podría devolver los años perdidos, pero también comprendía que había encontrado en su hijo un reflejo de la gracia de Dios. La noticia del reencuentro entre madre e hijo corrió rápido por todo el barrio y pronto alcanzó la ciudad. Aquella mujer que un día había dejado a su hijo por ambición había regresado humillada, y aquel niño que había sido señalado como el pobre sin valor, ahora era un hombre próspero que la recibía con perdón. Las bocas murmuraban, las calles comentaban y muchos no podían creer lo sucedido. Algunos decían con sarcasmo: seguro ahora la acepta porque quiere verse como un santo. Otros, conmovidos, decían: ese muchacho es diferente, lo que hizo no lo hace cualquiera. Y había quienes lloraban al pensar en cómo Dios había cambiado el rumbo de una historia que parecía destinada al fracaso. El joven no buscaba la aprobación de nadie. En su corazón tenía claro que todo lo que había logrado no era fruto de sus fuerzas, sino de la gracia de Dios. Esa convicción era la que lo sostenía y lo que lo había hecho responder con perdón en lugar de rencor. Un domingo decidió compartir su testimonio en la iglesia. El lugar estaba lleno, no solo de los hermanos de siempre, sino de vecinos, curiosos y hasta incrédulos que querían escuchar de su propia boca lo que había pasado. Subió al púlpito con paso firme, pero con la humildad que siempre lo caracterizaba. Tomó el micrófono, miró a la congregación y comenzó a hablar. Muchos de ustedes conocen mi historia. Fui aquel niño que un día fue despreciado y abandonado por su madre. Fui señalado como pobre, como alguien que nunca llegaría a nada. Pero lo que el mundo decía de mí no era lo que Dios decía. Él me recogió cuando más lo necesitaba, me dio un don en mis manos y me enseñó que lo poco en sus manos se multiplica. El silencio en el templo era absoluto. Todos escuchaban con atención. Hoy no estoy aquí para presumir lo que tengo, continuó, sino para decirles que lo que soy se lo debo a Dios. Él convirtió mis lágrimas en fuerza, mi dolor en propósito y mi soledad en una oportunidad para conocerlo. Y quiero compartir la lección más grande que aprendí. El dinero no lo es todo. El dinero puede darle brillo a los ojos, pero nunca llenará el vacío del corazón. Miró hacia un lado, donde estaba sentada su madre con la cabeza baja y el rostro humedecido de lágrimas. Con voz serena dijo: mi madre volvió a mí humillada y yo decidí perdonarla. No porque sea fácil, sino porque Dios me perdonó primero. El perdón no cambia el pasado, pero sí transforma el presente y abre la puerta a un futuro nuevo. Hubo un murmullo en el lugar. Algunos lloraban, otros asentían con la cabeza. El joven levantó la Biblia que tenía en sus manos y declaró con voz firme: el mundo puede despreciarte, puede decir que no vales nada, incluso los más cercanos pueden abandonarte. Pero nunca olvides lo que dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. La congregación estalló en aplausos y gritos de ¡amén! Era como si cada palabra hubiera sido una flecha directa al corazón de todos los presentes. Después del servicio, mucha gente se acercó a él para felicitarlo, para agradecerle por el testimonio, para decirle que sus palabras les habían dado esperanza. Algunos confesaban que también habían sido heridos por sus padres. Otros que habían estado esclavizados por la ambición del dinero. Pero todos coincidían en lo mismo. Aquella historia era una prueba viva de que Dios transforma lo que parece destruido. La madre, con lágrimas y voz temblorosa, se acercó a él una vez más y le dijo: no merezco tu perdón, pero gracias por dármelo. Hoy entiendo que el dinero me cegó, pero tú me mostraste el amor de Dios.
Él sonrió y le respondió: «Ya no miremos atrás, mamá. Ahora caminemos hacia adelante con fe». El padre, que había estado en silencio durante todo el sermón, se acercó también y con lágrimas en los ojos dijo: «Hijo, estoy orgulloso de ti, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Has demostrado que el verdadero éxito no se mide en riquezas, sino en la capacidad de amar y perdonar». Y así, la familia que un día se rompió por el egoísmo y la ambición, comenzó a reconstruirse sobre el fundamento de la fe y el perdón. Los días siguientes, la ciudad entera hablaba de aquel joven. Algunos lo buscaban no solo para que reparara sus máquinas, sino para que compartiera un consejo, una palabra, una oración. Se convirtió en ejemplo, en inspiración, en luz en medio de la oscuridad. Ya no era el niño despreciado, sino el hombre levantado por Dios. Su vida era un testimonio viviente de que las lágrimas del pasado pueden convertirse en la victoria del presente cuando uno decide confiar en el Señor. Y al final de ese capítulo, al mirar todo lo que había pasado, levantó la vista al cielo y dijo en oración: «Gracias, Señor, porque me levantaste del polvo y me mostraste que contigo todo es posible. Gracias porque me diste fuerzas para perdonar. Y gracias porque me usas para mostrarle a otros que no hay herida que tu amor no pueda sanar». Y si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que dejes tu comentario y nos cuentes qué enseñanza te llevas hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal Inspiración Cristiana, donde compartimos más historias que fortalecen la fe y nos recuerdan que con Dios siempre hay esperanza.